En el crisol con Cristo. Buen día, hermanos y hermanas de esperanza. Con la gracia de Dios, estamos iniciando el estudio de la lección número 8, viendo al invisible. ¿Qué tan difícil es caminar por fe? ¿Qué tan difícil es caminar viendo al invisible? En la Biblia encontramos dos historias que pueden ayudarnos a ilustrar qué tan complicado o qué tan sencillo es caminar viendo al invisible. El profeta Elías recibió la orden de Dios de ir a Sarepta de Sidón. Y Dios le dice a Elías: vete a Sarepta de Sidón, porque allí he dado orden a una viuda para que te alimente. Elías fue a Sarepta de Sidón, pero Sarepta de Sidón también había sido golpeado por la sequía. Y cuando llega donde la viuda, Elías le dice: dame de comer. Y la mujer le dice: tengo un poco de harina y aceite, y es lo último que tengo. Pensé que lo comeríamos mi hijo y yo y después esperaríamos la muerte. Esta mujer y su hijo estaban atravesando un crisol muy duro, muy difícil. Tiempos de crisis. Y Elías insiste. Y ella dice: está bien. Preparó lo último que tuvo. No lo dio a su hijo ni lo comió ella. Se lo dio al profeta de Dios. Caminar viendo al invisible. Mantenerse en pie viendo al invisible, aun cuando las circunstancias son sumamente difíciles. La otra historia lo encontramos en el tiempo cuando Jesús estuvo aquí en la tierra. Jesús se fue a Tiro de Sidón. Y allí en Tiro Jesús no quería que nadie supiese que estaba allí. Pero una mujer de esa región, de ese lugar, que tenía una hija enferma, fue donde Jesús le pidió que le sanase. Y Jesús respondió como con cierto desplante: no es bueno dar el pan de los hijos a los perrillos o a los chanchos. A los cerdos utilizó la palabra. Y la mujer le dice: aún los perrillos comen de las migajas que caen debajo de sus amos. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. No es tan difícil caminar viendo al invisible. No es tan complicado caminar viendo al invisible. Solo necesitamos creer en Dios y necesitamos alimentar nuestra fe en base a las verdades que encierra la palabra de Dios. Por la fe dejó a Egipto, dice Hebreos 11:27, nuestro versículo de memoria, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Moisés dejó todo. Y dice el libro de Hebreos que lo dejó todo, huyó sin temor al rey y se sostuvo viendo al invisible. La historia de Moisés la conocemos muy bien. ¿Qué necesitamos para desarrollar la fe? ¿Cómo alimentamos nosotros nuestra fe? Cuando nosotros vamos a Hebreos capítulo 1 o capítulo 11, versículo 1, Hebreos describe qué es fe. Es pues la fe, la certeza, la seguridad de recibir lo que esperamos aún sin ver. La seguridad.
Y en los momentos cuando nosotros estamos en medio del crisol, cuando estamos atravesando situaciones muy difíciles, son esos momentos en los cuales más necesitamos la fe. Y son, lamentablemente, los momentos en los cuales los hijos y las hijas de Dios pierden su fe. ¿Cómo hacer para mantener la fe aún en los momentos críticos? ¿Cómo hacer para entregar nuestro último bocado a un profeta que nos pide, sabiendo que es lo último que nos queda? Viendo al invisible. Algunas verdades que encierra la Biblia nos han de ayudar a alimentar nuestra fe, esa fe que necesitamos para caminar viendo al invisible, como los héroes de la fe del capítulo 11 del libro de Hebreos. La primera verdad que necesitamos nosotros interiorizar, que nosotros necesitamos aprender, es que todo el poder del Padre está a nuestro servicio. Todo el poder del Padre. En el libro de Romanos capítulo 8, versículo 28 al 39, el apóstol describe la forma como Dios está dispuesto a darnos todo ese poder para que nosotros nos mantengamos firmes. Y es esa verdad la que tenemos que entender. Miren, la fe se alimenta en base a nuestras creencias, y nuestras creencias están cimentadas en lo que hemos ido aprendiendo. Y esta semana hemos de aprender algunas verdades que fortalecerán aún más nuestra fe para que nos mantengamos en pie viendo al invisible. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice Romanos capítulo 8, versículo 31. Sabemos que Dios es amor, pero hay ocasiones en las cuales nosotros empezamos a dudar de Él. Y empezamos a cuestionar. Empezamos a decir, si de verdad Dios me amara, no permitiría que pase yo por estos momentos difíciles. Si en verdad Dios me amara, entramos a lo que llamamos el debería. Dios debería evitarme estos problemas. Dios debería evitarme estos dolores. Tenemos que dejar de lado el debería y concentrarnos en lo que Dios ha hecho, en lo que Dios hace y en lo que Dios hace por cada uno de nosotros. En ello tenemos que concentrarnos, no en lo que debería, porque el debería está lleno de dudas. El debería va alimentando nuestras dudas. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Antes bien, dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todo el poder del Padre está de nuestro favor. Todo el poder. Si Dios no escatimó en dar a su Hijo, si Dios entregó a su Hijo para que muera por nosotros, hará hasta lo indecible porque nosotros lleguemos a ser más que vencedores.
Primera verdad, todo el poder de Dios está a nuestro favor. Segunda verdad que nos ha de ayudar a fortalecer nuestra fe para caminar viendo al invisible. ¿Cuál es esa segunda verdad? Que nuestras oraciones, cuando nosotros oramos en el nombre de Jesús, dice su palabra que nuestras oraciones serán respondidas. Leemos nosotros en Juan 14, 1 al 14, la conversación que tiene Jesús con sus apóstoles, a quienes les anuncia que pronto se vaya. Y ellos se quedan un tanto tristes. Se va su maestro. Pero Jesús ya les había dicho: a ustedes les conviene que yo me vaya. Y le dice Jesús: crean en mí, crean en mí. Yo soy el camino, yo soy la verdad. Felipe le dice: muéstranos al Padre. Y Jesús le dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y el versículo 14 dice: si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. La segunda verdad que tenemos que tener muy interiorizado y muy claro es que nuestras oraciones en el nombre de Cristo nuestro Señor son respondidas. Y dice: todo lo que pidiereis al Padre. Pero ahí no se queda. Dice: lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. A veces nosotros no recibimos lo que pedimos en oración, porque, como dice Santiago 4:13, pedimos mal. Pero Romanos 8:26 nos dice que el Espíritu Santo mismo intercede por nosotros como una especie de traductor, traduce nuestras oraciones al lenguaje divino, haciendo entender nuestras necesidades, porque Él nos conoce. Y hay ocasiones en las cuales las oraciones son respondidas inmediatamente, como en el caso de Daniel 9:20. Daniel estaba orando aún y Dios ya estaba respondiendo. Las oraciones poderosas, las oraciones que son respondidas, son todas aquellas que nosotros pedimos en el nombre de Jesús, para que el nombre del Padre sea glorificado. Cuando pedimos en el nombre de Jesús, podemos estar seguros de que toda la maquinaria celestial está obrando en nuestro favor. Quizá no veamos a los ángeles actuar a nuestro alrededor, pero allí están. Son enviados desde el trono celestial en el nombre de Jesús para atender nuestras peticiones. Segunda verdad: nuestras oraciones serán respondidas aun cuando nosotros estemos en medio del crisol. Son respondidas para que el nombre del Padre sea glorificado. La tercera verdad: el poder de la resurrección. ¿Cómo es que la resurrección puede alimentar mi fe? ¿Cómo es que la resurrección de Jesús puede hacer que yo me mantenga firme, caminando como viendo al invisible? Leemos nosotros en Efesios capítulo 1, versículos 18 al 23, donde se nos asegura que el mismo poder que operó para resucitar a Jesús, ese mismo poder está a nuestro favor. Ese poder opera dentro de nosotros.
Filipenses 3:10 dice, lo que quiero es conocer a Cristo, sentir en mí el poder de su resurrección, tomar parte en sus sufrimientos y llegar a ser como Él en su muerte. Y en Efesios capítulo 1, versículo 18, leemos, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. El poder que obró para resucitar a Jesús es el mismo poder que opera dentro de nosotros. Aceptar esta verdad, interiorizar esta verdad, hará que nosotros tengamos una fe cada vez más sólida, más grande, y nos mantendremos firmes, porque caminaremos viendo al invisible. El mismo poder está de nuestro lado. La cuarta verdad. ¿Cuál es esa cuarta verdad? Todos en algún momento hemos estado ansiosos. Unos por poco tiempo, otros por mucho tiempo. Primera de Pedro 5:7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Echando toda vuestra ansiedad, porque Él tiene cuidado de vosotros. En el capítulo 6 del libro de Mateo, versículos 25 al 23, encontramos la gran invitación que hace Jesús a cada uno de sus hijos. ¿Qué dice? Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. No sacamos nada preocupándonos por el mañana. No sacamos nada preocupándonos por qué comeremos, qué vestiremos. Muchos nos sumimos en la ansiedad porque nos llenamos de pensamientos, pensar en el mañana. Quizás hoy día tengo algo de las bendiciones de Dios, pero estoy pensando en el mañana, ¿qué va a ser mañana? ¿Y qué es lo que dice Jesús? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Ese es el mensaje. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta cada día su propio mal. Miren, y Jesús pone el ejemplo, miren las aves, miren las flores, miren todo. Dios tiene cuidado de nosotros. La cuarta verdad que nosotros tenemos que interiorizar muy dentro de nosotros es que nuestro Dios quiere llevar nuestras ansiedades. Él quiere preocuparse por nosotros. Él quiere cargar con todas nuestras preocupaciones, aun cuando nosotros nos encontramos en situaciones sumamente complicadas. Sumamente complicados. Podemos estar teniendo problemas económicos, problemas de salud, problemas laborales, tantos problemas que hay. Podemos estar nosotros afrontando situaciones terribles, problemas en la familia, problemas con los hijos, con la pareja. Pero el Señor dice, yo quiero cargar tus problemas. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados. Jesús no quiere que esperemos hasta agotar todas las posibilidades que humanamente se nos ocurran antes de echarle encima nuestros problemas para que los resuelva. No esperemos estar completamente agotados y decir ya no puedo más, ya no doy más. Vayamos a Jesús. La cuarta verdad es que todas nuestras ansiedades Él quiere llevarlas. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Tienes problemas? ¿Te preocupa algo? Llévalo al Señor Jesús. Deja que Él los lleve, porque Él ha prometido
llevarlo por nosotros. Cree en el Señor, cree esta verdad y tu fe se irá fortaleciendo y te mantendrás firme, caminando, viendo al invisible. La quinta verdad que nosotros hemos de aprender en esta lección es el poder de Dios en la oscuridad. En la oscuridad en la cual en algún momento nosotros nos encontramos. Creer que a nadie le importa lo que nos está pasando es muy desagradable. Pero pensar que Dios no nos conoce o no se preocupa por nosotros puede ser muy angustioso. Muy angustioso. En Isaías 40, versículos 27 al 31, el Señor nos da un gran mensaje, un mensaje de esperanza. Isaías 40, versículos 27 al 31. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio? Algunos sentimos como que Dios no se interesa por nosotros, como que Dios se olvidó de nosotros. Estamos solos afrontando nuestro crisol. Pero recuerda la lección número 1. El buen pastor. Cuando hay momentos que nosotros estamos por los caminos de sombra y de muerte, y cuando sentimos que estamos solos, nunca estamos solos, Él está con nosotros. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance? Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Quizás más de una vez has sentido que estás solo cuando todo te va mal, pero no estás solo. El Señor siempre está de nuestro lado. Él ha prometido: he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Israel, pueblo de Jacob, ¿por qué te quejas? ¿Por qué dices: el Señor no se da cuenta de mi situación? Dios no se interesa por mí. Los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Los que esperan en el Señor serán fortalecidos, serán renovados. Cree en esta verdad y tu fe será cada vez más firme y sólida, y serás uno de los que camine viendo al invisible. Jesús no nos llama a seguirle para después abandonarnos. Si entregamos nuestra vida a su servicio, nunca podremos hallarnos en una posición para la cual Dios no haya hecho provisión. Cualquiera que sea nuestra situación, tenemos un guía para dirigirnos en el camino. Cualesquiera que sean nuestras perplejidades, tenemos un consejero seguro. Cualquiera que sea nuestro pesar, aflicción, duelo o soledad, tenemos un amigo que simpatiza con nosotros. El propósito del estudio de esta semana, de nuestra lección Viendo al Invisible, es que nosotros, por fe, aceptemos las verdades de Dios, esas verdades que nos han de mantener firmes en medio del crisol. Recuerda, todo el poder de Dios está de nuestro favor. Así como Dios estuvo dispuesto a dar a su Hijo, también está dispuesto a hacer hasta lo indecible porque nosotros seamos victoriosos. Nuestras oraciones en el nombre de Jesús serán respondidas.
para la gloria y honra de Dios. El poder que resucitó a Jesús es el poder que opera dentro de nosotros. Él quiere llevar nuestras ansiedades. No carguemos nuestras ansiedades, no suframos solos. Y en el momento más oscuro de nuestra vida, recuerda, no estás solo. El Señor está contigo. El Dios eterno, el cual creó los confines de la tierra, Él no desfallece, Él no te olvida, Él no te da por perdido. Él siempre va en tu busca, porque Él quiere que tú estés en su reino eterno. Viendo al invisible, son tiempos en los cuales necesitamos fortalecer nuestra fe, porque los hijos y las hijas de Dios llegarán hasta la meta y se mantendrán firmes porque han de caminar viendo al invisible. Que Dios te bendiga. Amén.